Bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablarles acerca de la fisiopatología de diabetes mellitus tipo 1 y 2. Bueno, ya leyeron los nombres. Presentan Reyes Lascano, Marcos Emiliano y su servidora Ariana Cruz Melgarejo. Ok, vamos a iniciar hablando un poquito acerca de la anatomía de páncreas y acerca de generalidades, ¿vale? Bueno, nuestro páncreas se va a situar por delante de los grandes vasos abdominales que corresponden a L1 y a L2. Va a estar colocado de manera transversal entre la segunda porción del duodeno, entre los tractos conjuntivos y el vaso. E íntimamente va a estar relacionado con el conducto colédoco, lo va a tener por detrás. Ahora, por medio del peritoneo se va a fijar a la parte posterior del abdomen y la cola va a ser relativamente móvil y se va a unir al vaso. Entonces, nuestro páncreas está dividido en 3 porciones, en una cabeza, en un cuerpo y en una cola. La cabeza va a estar unida al cuerpo a través del istmo. Y bueno, continuamos. De manera externa, se puede decir que nuestro páncreas va a ser alargado de manera transversal, es aplanado y es un tanto más voluminoso en la extremidad derecha a comparación de la izquierda. La coloración se dice que es de color rosa pálido, que pesa aproximadamente entre 65 y 70 gramos, tiene una longitud de 15 centímetros, una altura aproximada de 7 centímetros y un espesor que va de 2 a los 3 centímetros. Ahora, a diferencia de hígado, nuestro páncreas es una glándula que va a tener funciones endocrinas y exócrinas. Hablando de las funciones endocrinas, vamos a encontrar 5 tipos celulares que van a predominar por acá. Tenemos las células alfa, que se encuentran en una proporción del 25%, que van a secretar glucagón y proglucagón. Tenemos las células beta, que se encuentran en una proporción del 55%, que se van a encargar de secretar insulina, péptido C, proinsulina, el IAPP y GABA. Las células delta, que van a estar en aproximadamente un 10%, se van a encargar de la secreción de somatostatina 14. Tenemos las células, Epsilon. Sí, perdón, se trabó mi cosa. Ok, Epsilon, que se van a encargar de secretar grelina, y las células PP, que van a ser en un 5% el polipéptido pancreático. De la parte endocrina es rescatable, pues estas células se van a encontrar en los islotes de Langerhans, que van a abarcar aproximadamente del 1 al 1.5% de la masa total y representan de 1 a 2 gramos en adultos. Ahora, si hablamos de la parte exocrina, saben que en general son sintetizar y excretar enzimas que se van a ir hacia duodeno y que son indispensables pues para la digestión en el intestino. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es de diabetes mellitus. Vamos a tener la definición, que es el síndrome de alteraciones metabólicas que se encuentra con una hiperglucemia inapropiada. Y aquí se encuentra con una deficiencia absoluta o relativa de insulina, dependiendo del tipo de diabetes. En el caso de la absoluta, de una deficiencia absoluta de insulina, hablamos de la tipo 1, y de la deficiencia relativa hablamos de la tipo 2. De acuerdo a la clasificación, tiene 4 grupos principales que se basan principalmente en el mecanismo patológico o etiológico conocido. Tenemos a la tipo 1, a la tipo 2, a la gestacional y las de otros tipos específicos, como son la de Moody, enfermedades pancreáticas exógenas, las endocrinas por medicamentos. Acá tenemos una tablita de cómo se clasifican. La diabetes tipo 1 se dividen en 2. La principal, la 1A, es principalmente por la respuesta inmune del paciente, y la 1B es idiopática. La diabetes tipo 2 puede ser de predominio de resistencia a la insulina relativa,
y van a depender de diferentes factores. Luego están los otros tipos específicos, como son la MUDI, el DNA mitocondrial, hay la diabetes neonatal, que puede ser transitoria o permanente, de acuerdo a enfermedades del páncreas exócrino, como pancreatitis, traumatismos, neoplasias, fibrosis quística. En endocrinopatías está la acromegalia, síndrome de Cushing, el glucagonoma, el geocromocitoma, el hipertiroidismo, el somatostatinoma, y por último tenemos a la diabetes mellitus gestacional. Luego, bueno, ahorita vamos a empezar con la diabetes mellitus tipo 1, antes conocida como juvenil o insulinodependiente. En esta principalmente se encuentra la destrucción de las células betas del páncreas mediante un proceso inmune. Aquí, como ya habíamos dicho, se dividen en dos. La 1A es el 95% de los casos que da una mediación inmune. La 1B que se encuentra menos del 5% de los casos y es de forma idiopática. Aquí los pacientes propensos a padecer cetoacidosis requieren un reemplazo de insulina. Hay evidencia de respuesta inmune antes de... es un proceso prolongado aquí la respuesta inmune tiene un proceso prolongado que haya llevado durante meses o años, y hay evidencia de una respuesta inmune antes de la hiperglucemia, o sea, la respuesta inmune de la destrucción de las células pancreáticas, beta pancreáticas, van a poder hacer un diagnóstico antes de una hiperglucemia que aparezca. Es un trastorno catabólico con ausencia de insulina circulante, hay una elevación del glucagón y las células beta no responden a estímulos insulonogénicos, como es pues principalmente la glucosa en sangre. Los tejidos blancos, como son el hígado, el músculo y el tejido adiposo, dejan de captar lo que son los nutrientes absorbidos de manera adecuada y siguen suministrando glucosa, aminoácidos y ácidos grasos a torrente sanguíneo a partir de sus depósitos de almacenamiento. Y hay una alteración del metabolismo de las grasas que conduce a una producción y acumulación de cetonas. En esta, solamente en la diabetes mellitus tipo 1, se ve principalmente la cetoacidosis diabética. Esta persistencia postprandial inapropiada se revierte con la administración de insulina. Y se da principalmente en niños, se encuentran en la edad escolar, a menudo se encuentran en la adolescencia y muy rara vez se encuentran en adultos, y cuando se encuentran en adultos tiene un término llamado LADA, que es diabetes autoinmune latente del adulto. De acuerdo a la epidemiología, principalmente en Escandinavia y en el norte de Europa son el mayor número de casos. La incidencia anual son de 40 casos por cada 100,000 jóvenes menores de 14 años en Finlandia, de 31 en Suecia, de 22 en Noruega, 27 en Escocia y 20 en Inglaterra. En el caso de Grecia disminuye hasta 11 casos y de Francia son 9 casos. En Estados Unidos son 16 casos por cada 100,000. Y en lo que es China y partes de Sudamérica, un caso por cada 100,000. De acuerdo a un grupo de estudio de la Eurodiap, dice que incrementó entre el 0.6 al 93% anual la incidencia de jóvenes de menores de 14 años. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Como ya lo mencioné, se presenta antes de la edad escolar, alrededor de la pubertad, a menudo de la edad adulta. Aquí principalmente la de la edad adulta, como ya lo dije, se conoce como la diabetes autoinmune latente del adulto, o mejor conocido como LADA, se le asigna ese término. Tiene un inicio más impreciso y conduce a diagnósticos errados. Estos individuos tienen como que la suficiente función de las células beta para evitar cetoacidosis, pero hay una disminución de las células beta. Luego es importante que como está mediada por un proceso inmune,
hay anticuerpos circulantes frente a las proteínas de las células beta. Estas tenemos a los anticuerpos anti-islotes, que son los ICA, los anticuerpos antiinsulínicos, que son los IAA, los anticuerpos que van contra la descarboxilasa del ácido glutamínico, los GAT, los que van contra la tirosina fosfatasa IADA, la que es la ICAS 512, y contra el transportador de zinc 8. Son anticuerpos autorreactivos que se pueden detectar antes de la hiperglucemia. Aquí evidencian el proceso inmune prolongado y disminuyen con el tratamiento de insulina, principalmente los de anticuerpos antiinsulínicos. Aquí también estos nos ayudan como diagnóstico para antes de que se presente la hiperglucemia, y principalmente utilizamos lo que es la GAT65, que es la descarboxilasa del ácido glutámico, y se encuentra con una sensibilidad del 70 al 90% y una especificidad del 99%. Después, el sistema inmune celular destruye células beta mediante la infiltración de los linfocitos T, ya sean helper o citotóxicos, en los islotes pancreáticos. Aquí da un proceso denominado insulinitis, y por lo regular el timo elimina los linfocitos autorreactivos durante el desarrollo. Como resultado, el sistema inmune para que sea tolerante ante estos autoantígenos. Los linfocitos T reguladores evitan ataques adicionales en contra de tejido sano mediante la reconversión de cualesquiera de los linfocitos, ya sea auxiliares o citotóxicos, que pudo haber escapado del timo, y revertirlos. Ahora vamos con de acuerdo al HLA, la diabetes, bueno, aquí es más para la diabetes tipo 1B, que es la idiopática, que carece de evidencia sérica de autoinmunidad, tiene haplotipos HLA de alto riesgo que representan una destrucción de las células beta por medio de linfocitos T en ausencia de autoanticuerpos. Otros tienen HLA de bajo riesgo, la causa no es autoinmune, para pérdida de células beta. Representan un grupo heterogéneo de trastornos que conducen a la disfunción o la pérdida de las células beta, tienen una absoluta deficiencia de la insulina y tienen un síndrome clínicamente similar a lo de la diabetes 1A. Dentro de este grupo se encuentran los pacientes con cetoacidosis diabética intercalada con periodos de normoglucemia, y esta puede dar una diabetes insulodeficiencia permanente. Ahora vamos a pasar a lo que es a la diabetes autoinmune y su relación que tiene con el síndrome de la persona rígida. Recordamos que las células beta producen lo que es el GAT65, que era el anticuerpo contra la descarboxilasa del ácido glutamínico 65, y que funciona como una enzima que cataliza la síntesis de GABA a partir de glutamato. GAT65 y su isoforma GAT67 se encuentran en neuronas inhibitorias que secretan GABA dentro del sistema nervioso. Algunos pacientes presentan este síndrome provocado por el agotamiento de GABA en el sistema nervioso central, y se caracteriza por una rigidez progresiva y espasmos musculares fluctuantes. No todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1 llegan a desarrollar este síndrome, sino que solamente mediante los estudios, cuando tienen un elevado, tienen muy elevados los GAT65, son los que llegan a desarrollar realmente el síndrome de la persona rígida. No todos los casos de diabetes tipo 1 llegan a desarrollarlo. Ahora, de acuerdo a la genética de la diabetes tipo 1, los familiares tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Los hijos de una madre con diabetes tipo 1 tienen el 3% de riesgo de padecerla,
Los hijos de padres afectados tienen hasta un 6% de riesgo de padecer la enfermedad. En el caso de los hermanos, depende mucho del número de los halotipos que compartan. Si comparten uno, llegan a tener hasta el 6% de riesgo, y si comparten dos, entre el 12 al 25% de riesgo. En el caso de los gemelos monocigotos, es entre el 25 al 50% de que lleguen a desarrollar la enfermedad. Los genes en el locus del complejo mayor de histocompatibilidad en el brazo corto del cromosoma 6 explican al menos la mitad de la agregación familiar de la diabetes 1. Dentro del locus se encuentra un número de genes implicados en la función y regulación de respuesta inmune. Acá los más importantes van a ser lo que viene siendo las del HLA clase 2, con sus alelos DQ y DR. Las moléculas presentadoras de antígenos, que son los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas, utilizan las moléculas clase 2 sobre sus superficies para presentar antígenos peptídicos a los linfocitos T a través de los receptores de estas células T. Estos llevan a la destrucción de las células beta. Los DR3 y DR4 son factores de susceptibilidad. El 95% de los casos de diabetes tipo 1, ya sea que tengan DR3 o DR4 o tengan ambos. Y los que tienen un alto riesgo se encuentran en un desequilibrio de ligamiento con los genes DQ, y por sí solos los DQ confieren un riesgo elevado, en especial DQA1, 0501, DQB1, 0201, que estos están principalmente unidos a DR3, y DQA1, 301 y DQB 302 unidos a DR4. Los alelos de Q tienen relación con una protección dominante con conexión de la HLA-DR2, y es el más protector, es el DQA102 y el DQB1-602. También en otros estudios se han identificado que tienen una conexión genética muy independiente al cromosoma 11, pero estos estudios no tienen como una certeza que tengan que esté muy relacionada con la diabetes tipo 1. Y en estos estudios, locus polimorfo del DNA que flanquea es la región prima del gen de la insulina en el cromosoma 11, que revela una pequeña conexión. O sea, son más los casos por la HLA de la clase 2 y con sus alelos de Q y DR. Ahora hay factores ambientales que también que aumentan el riesgo de padecer la diabetes tipo 1, que principalmente tenemos los virus, que es el virus de la parotiditis, el virus de la rubiola, el Coxsackie B4, algunas sustancias químicas como es el Vacor, que es un reacticida de nitrofenilurea, algunas citotoxinas destructivas como el cianuro de hidrógeno, que lo vamos a encontrar principalmente en lo que es la tapioca o la mandioca en estado de descomposición, que conducen a dañar a las células beta de manera directa, ya sea en iniciadores o aceleradores del ataque inmune. También hablaba mucho que del proceso de la modernización y mejoramiento de la salud pública ha aumentado el riesgo de la diabetes tipo 1. Allá dice que principalmente se olvidan de medidas de prevención para evitarlo. Ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Hablamos de síntomas y signos. Los síntomas y los signos van a estar relacionados con la hiperglucemia y la hipercetonemia. La gravedad de la deficiencia de la insulina y la agudeza con la que se desarrolla el estado catabólico determina la intensidad del exceso osmótico y cetósico. Principalmente los síntomas, vamos a tener un aumento de la emisión de
a consecuencia de la diuresis osmótica secundaria a la hiperglucemia sostenida. Va a haber una pérdida de glucosa, va a haber pérdida de agua y pérdida de electrolitos, principalmente de potasio y de sodio. Va a haber una eneuresis nocturna, debido a la poliuria. La sed es consecuencia a lo mismo a la pérdida de agua y del estado hiperosmolar. Va a haber una visión borrosa debido a que en el cristalino y la retina están expuestos a líquidos hiperosmolares. Hay una pérdida de peso debido a que hay un agotamiento de reservas de agua, de glucógeno y de triglicéridos. Hay una hipovolemia, la cual va a producir mareo y debilidad por hipotensión postural al estar sentado de pie. Hay una pérdida corporal total de potasio. Hay un catabolismo de proteínas musculares que contribuyen a la que progrese y causen una neurotoxicidad, en este caso en las parestesias. La cetoacidosis se exacerba la deshidratación e hiperosmolaridad al producir anorexia, náuseas y vómitos. Y si la acidosis llega a progresar, tiene un pH menor a 7, las respiraciones son profundas y con una frecuencia respiratoria acelerada, y estas respiraciones tienen un nombre particular que son las respiraciones de Kussmaul. En cuanto a los signos, el nivel de la conciencia depende del grado de la hiperosmolaridad. La deficiencia de insulina evoluciona de manera lenta. Se conserva una ingesta de agua suficiente como para evitar la excreción renal de glucosa y la dilución apropiada de la concentración extracelular del cloruro de sodio. Cuando tenemos una osmolalidad mayor a 330 milosmoles por kilogramo, los pacientes presentan estupor y coma. Principalmente, acá la cetoacidosis diabética va a estar característica porque el paciente es estuporoso, con respiraciones aceleradas y profundas, y tiene un aliento con el aroma frutal de acetona, el famosísimo aliento a manzanita. Hay la hipotensión postural indica una reducción del volumen plasmático, ya se encuentra principalmente en la posición prona. Hay una pérdida de grasa subcutánea y emaciación muscular. Aquí también hay una quilomicronemia y principalmente también hay una hipertrofia hepática. Hay xantomas en la superficie flexora de las extremidades y en los glúteos y una lipemia retiniana. Los xantomas son depósitos de lípidos en las flexuras de las extremidades y en los glúteos. Se ven como unas vesiculitas. Ahora vamos con el diagnóstico. Maneja principalmente lo que es la glucosa en orina. Aquí recomiendan que sea la segunda misión del día, porque si la primera misión del día contiene las concentraciones de la glucosa, pero que estuvieron durante la noche y no considera la concentración de glucosa que se tiene durante la mañana. Hay alteraciones en el manejo, bueno, hay situaciones que alteran los niveles de glucosa en la orina, como son alteraciones en el manejo renal de la glucosa. Aquí principalmente está el síndrome de Fanconi. En el caso de la excreción de azúcares distintos a la glucosa en la orina, hablamos de la lactosuria en el embarazo y la lactación. También hay en problemas metabólicos innatos, como son la fructosa, alguna otra pentosa. También está el examen de la microalbuminuria y la proteinuria, y aquí son principalmente la albúmina urinaria se detecta en microgramos por medio de métodos de cromatografía líquida de alto rendimiento o de inmunoensayo. La variabilidad de la excreción depende de la postura del paciente, ya sea que se encuentre de pie sostenida. También va a depender mucho la
la dieta, el aportaje de la proteína en su dieta y el ejercicio que haga el paciente, porque tiende a elevar las tasas de excreción de albúmina, y aquí en esta se debe de tomar en cuenta la primera misión del día. Acá para sacar los resultados va a tener una proporción entre la albúmina contra la creatinina. Si se encuentra menor de 30, se encuentra normal la albúmina, y si se encuentra entre 30 y 300, se diagnostica como una microalbuminuria, que va a dar más como para complicaciones microvasculares, y cuando se encuentra por arriba de 300 va a ser para macroalbuminuria, y ahí da más como diagnóstico para lesiones macrovasculares. Pues ya los análisis de glucosa en sangre que conocemos, que es la venosa y la capilar. En la muestra de glucosa en el líquido intersticial, son métodos que es un monitoreo continuo de la glucosa, y que aquí diferentes fábricas utilizan un biosensor subcutáneo que mide las concentraciones de glucosa en el líquido intersticial durante 3 a 7 días, y aquí los valores de glucosa se van a encontrar disponibles para la revisión del paciente al momento de la medición, y aquí puedes poner indicadores de hasta cuánto es elevado la glucosa, las determinaciones de cetona en orina y sangre, y aquí principalmente se forman y se excretan 3 cuerpos cetónicos, que son el beta-hidroxibutirato, que es el más frecuente, el acetoacetato y la acetona, y se miden mediante tiras reactivas de ketoxi o ketodiastics o tabletas acetix, que utilizan el nitroprusiato para cuantificar. Cuando se encuentran mayor a la acetona, se encuentran mayor a 4 mimoles por litro, estas van a tomar un color morado las tiras reactivas, y lo cual va a dar a positivo. Pues en el análisis de la hemoglobina glucosilada, cuando se encuentra, son las reacciones de cetoaminas entre la glucosa y otros azúcares y grupos aminolibres en las cadenas alfa y beta, y conducen a formas glucosiladas de hemoglobina, y aquí cuando se encuentra mayor a 7, tienen al 7%, hay una hiperglucemia. En el caso de la fructosamina sérica, es a través de la glucosilación no enzimática de las proteínas séricas y del reflujo, refleja el estado de control glucémico de las últimas 2 a 3 semanas. Tiene una relación con los valores de la hemoglobina glucosilada. Cuando es mayor a 317, equivale al 7% de la hemoglobina glucosilada. Las concentraciones de insulina, principalmente se van a tomar durante la mañana. Van a ser, si están normales, se encuentra de 5 a 20 microunidades por mililitro en ayunas, de 50 a 130 después de 1 hora en una tolerancia de glucosa. Y la prueba de tolerancia de glucosa intravenosa se van a administrar, ¿cuánto era? Bueno, más adelante se va a hablar. Y de las lipoproteínas, en la diabetes, igual va a depender de la concentración y de la acción de la insulina. Va a haber se va a ver una hipoglucemia que se va a asociar a la elevación del colesterol, principalmente de la LDL y lo de los triglicéridos. Acá hay unos criterios diagnósticos de la diabetes que pues son más utilizados para la diabetes tipo 2, y la relación que tiene el porcentaje de la hemoglobina glucosilada con los valores de la glucosa en sangre capilar. Lo ideal es que los valores de la hemoglobina glucosilada se encuentren por debajo de 5. Ahora vamos a hablar de los criterios diagnósticos. Estos son criterios de la OMS de 1999. Estos son los que se encuentran en la GPC para diabetes tipo 1.
y dice que la glucemia plasmática en ayuno de más o menos 8 horas debe de dar mayor a 126 miligramos por decilitro, y una glucemia plasmática durante la curva de tolerancia de la oral de glucosa después de 2 horas debe ser mayor a 200 miligramos. Aquí se aplica glucosa anhidra por 1.5 gramos por kilogramo de peso o máximo 75 gramos en 200 o 300 mililitros de agua en 5 minutos. Los pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia, se puede tomar una glucemia plasmática al azar y estos van a revelar valores mayores a 200 miligramos por decilitro. Acá tenemos el algoritmo que presenta para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 en pacientes pediátricos. Aquí tenemos las 3P, que es la poluria, la polidipsia y la pérdida de peso. Vamos de acuerdo a los criterios de la OMS, se van a ver si hay síntomas leves o se va a realizar otra vez una toma de glucosa con 8 horas de ayuno. Si se encuentran por debajo de los 100 miligramos por decilitro, se encuentra normal y se va a dar seguimiento en el primer nivel de atención. En el caso de los pacientes que presenten de 100 a 126, se va a hacer una prueba de tolerancia y después se va a realizar la curva de tolerancia oral a la glucosa. Y pues si presentan datos mayores de 140, pues es un diagnóstico ya es un diagnóstico como tal de diabetes, y en pacientes que se encuentren mayor a 126 va a ser el diagnóstico de diabetes y se va a enviar a un tercer nivel de atención. En el caso de pacientes obesos de raza negra o asiática o que tengan historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, presenten acantosis nigricans o tengan síndrome de ovario poliquístico, no debe de considerarse diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Solamente se realiza el diagnóstico si existe duda, se realizan los marcadores inmunológicos, que son los anticuerpos contra los islotes y los anticuerpos contra el ácido glutámico. Si resultan positivos, ya es confirmatorio para diabetes tipo 1, pero si resultan negativos, debemos de considerar lo que viene siendo diabetes tipo 2. Ahora vamos a hablar del tratamiento. En la GPC la terapia insulínica tiene sus objetivos, que principalmente es proporcionar suficiente insulina para cubrir las necesidades basales. Se debe de proporcionar bolos de insulina mayores que estén sincronizados con los efectos, deben de disponer de lo necesario para el ajuste y corrección cuando sea necesario, tienen que minimizar la fluctuación de la glucosa sanguínea y el riesgo de una hipo e hiperglucemia, y lograr los objetivos metabólicos a corto y largo plazo. Aquí se recomienda que se inyecte en abdomen, nalgas o muslos, o que no se vayan a ejercitar. Principalmente se utilizan análogos de la insulina de acción rápida, de ultra rápida. Principalmente se utilizan la Lispro y el Aspartat. Tienen un inicio de acción de 10 a 20 minutos, tienen una duración de 2 a 5 horas y se recomienda que se apliquen antes de los alimentos o justo después de las comidas. Tienen 3 regímenes, que son el tradicional y el convencional, que habla de 1 a 3 inyecciones al día. Acá la insulina rápida o ultra rápida va a estar mezclada con una intermedia, y del 60 al 70% de la dosis se va a aplicar en la mañana y del 25 al 40% se aplica en la noche. En un régimen intensivo, la insulina basal intermedia se aplica una intermedia o una ultralenta, y por las noches se va a aplicar del 40 al 60% de la dosis de lo que viene siendo intermedia o ultralenta, y lo que viene siendo del 40% el restante se va a aplicar una insulina rápida o ultra rápida. En lo que viene siendo bombas de infusión de insulina, del 45 al 60% se va a aplicar de la insulina basal, y el resto va a ser en bolos antes de las comidas.
Las dosis total de insulina diaria hay tres, como la fase de remisión parcial, que no depende de la edad, y van a ser menor a 0.5 unidades por kilogramo por día. En niños preadolescentes va a ser de 0.7 a 1 unidad por kilogramo por día, y durante la pubertad va a ser de 1.2 a 1.5 unidades por kilogramo por día. Aquí, dice más, hay una tablita donde dice que la dermis o el espesor del tejido celular subcutáneo medido por ultrasonido sin comprensión, y como vemos, las que tienen mayor tejido subcutáneo son las niñas, que tienen en el abdomen 15, en el muslo lateral 14, en el muslo anterior 13 y en la nalga 26. En el caso de los niños tienen 9, en el muslo anterolateral tienen 10, en el anterior tienen 10 y en la nalga tienen 19. Dicen que no recomiendan principalmente administrar la insulina en el brazo porque tienen una mayor absorción y sus efectos pueden hacer que se distribuya más rápido en el cuerpo y sea más rápido su distribución y no sea completa. Ahora aquí este algoritmo para lo que viene siendo la hiperglucemia, cuando es mayor a 270 miligramos por decilitro, se va a preguntar si tiene una acidosis, se tiene que realizar una gasometría y se debe de determinar el pH cuando tiene. Si está menor a 7.25, está en acidosis y tiene una disminución del bicarbonato a 15 milimoles por litro, es confirmatorio de cetoacidosis, y si no, cuando no están en estos valores, se piensa en una cetosis porque el pH está por arriba de 7.3 y el bicarbonato igual se encuentra por arriba de 15 milimoles. Y aquí se debe de buscar las cetonas en orina para ver si se encuentran positivas o negativas. En el caso de los pacientes que presentan cetoacidosis, se deben hospitalizar, deben de tener una hidratación venosa de acuerdo al grado de deshidratación, debe de haber un manejo de insulina y, bueno, vamos a ver más adelante el manejo que tiene principalmente, que son 4, que es la terapia hídrica, la terapia con insulina, la terapia de bicarbonato y la terapia por potasio. Aquí en los pacientes que presentan cetosis va a ver si se encuentra bien hidratado y tolera la vía oral. Si la tolera, va a tener un manejo ambulatorio, se va a aumentar la dosis de insulina, la hidratación va a ser vía oral, va a tener una monitorización continua y va a vigilar las cetonas en orina. En el caso de que no se encuentre bien hidratado y no tolera la vía oral, vamos a proceder al manejo de la cetoacidosis diabética. Si sigue tolerando la vía oral y sin cetonas en orina, si se encuentran, vamos a dar seguimiento a las 12 horas en la consulta externa endocrinológica. Después, vamos a dar el tratamiento de la cetoacidosis. Como se dijo, principalmente son 4 puntos que se abarcan, principalmente la terapia hídrica, que es la administración de líquidos en soluciones isotónicas, como son la solución salina al 0.9% o ringer-lactato, en dosis de 10 a 20 mililitros por kilogramo durante 1 a 2 horas. Se vuelve a reevaluar al paciente y si sigue deshidratado, se vuelve a proceder a la misma administración. También se debe calcular la tasa de líquidos intravenosos de manera uniforme para rehidratar durante 48 horas. Y se debe dar una evaluación clínica de la deshidratación más cálculo de la osmolaridad. En el caso de la terapia con insulina, va a ser intravenosa y va a comenzar con 0.1 unidades por kilogramo por hora y se ajusta la dosis a partir de la resolución de la cetoacidosis. Cuando ya el paciente se encuentra en una cetosis, el pH se va a encontrar por arriba de 7.3, el bicarbonato va a estar por arriba de 15 milesmoles por litro, o va a haber un cierre de la brecha aniónica, y también los niveles de la glucosa se deben de normalizar. En el caso de bicarbonato, solo se utilizan en niños que están profundamente acidóticos cuando el pH está por debajo de 7
y se encuentran con un choque con falla circulatoria. En el caso del potasio, se tiene que hacer un reemplazo de potasio en base a las mediciones de potasio en suero, porque principalmente los pacientes se presentan con una hipocalemia. Ahora van a hablar de la diabetes tipo 2. Ok, la diabetes mellitus tipo 2 o diabetes tipo 2 antes era llamada o conocida como de la edad madura o no insulodependiente. Se trata de la forma más prevalente de diabetes, de los tipos que ya nos mencionó Marcos. Es un trastorno heterogéneo que se va a asociar con resistencia a la insulina en presencia de una alteración en la secreción compensatoria de la insulina. Esta definición es muy parecida a la que se maneja en la guía de práctica clínica que nosotros ocupamos para el diagnóstico, manejo y tratamiento de los pacientes. Ahora, bueno, entonces encontramos que hay una deficiencia relativa de insulina y que en el caso de Estados Unidos, entre el 80 y 90% de los casos van a pertenecer a diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿quiénes son los que pueden padecer este tipo de diabetes? Por lo regular se trata de pacientes adultos que tienen algún grado de obesidad y el incremento en la tasa de obesidad en adolescentes y niños, pues es notable. Ahora, encontrar casos de cetosis es muy raro. De hecho, solo los vamos a ver o se van a localizar cuando tengamos algún traumatismo o cuando el paciente tenga alguna infección. Siguiente, por favor. Hablando de la genética y de la epidemiología, encontraremos que los gemelos monocigotos van a tener tasas de concordancia vital de hasta un 90%. Vamos a tener que los genes candidatos y los GWAS identificaron 19 loci, que el riesgo elevado va a estar en locus adyacente al gen que codifica para TCF7L2 con un incremento de 1.5 veces, la determinación de la edad de inicio y gravedad de la enfermedad, y va a haber una disminución en la incidencia en países subdesarrollados, en las áreas rurales. La razón es la dieta. En este tipo de países no se consumen tantas, la dieta, digamos, es más equilibrada o más sana, vamos a decir esto, a diferencia de un país emergente o un país de tercer mundo, donde las tasas de obesidad son elevadas, dada que el tipo de alimentación pues no es la mejor. De hecho, sabemos que por eso Estados Unidos no era líder, sabemos que su alimentación es muy mala, pero bueno, México ya dijo quítate que ahí te voy. Ahora, hay un aumento en caso de niños, es tan común en adolescentes, en el caso de Estados Unidos, que las cifras son preocupantes. Viendo un poquito acerca de las imágenes que tenemos aquí al lado, en el caso de la diabetes en México, tenemos que la prevalencia es de 9.67 para el 2012 y para el 2016 teníamos un 8.4%. En cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos, en el 2012 teníamos un 73% y para el 2016 teníamos un 69.4%. Ahora, si tomamos la incidencia de diabetes tipo 2 en España, encontramos que hay 386.003 casos nuevos por año. Y digamos que de manera rápida son 44 casos nuevos por hora. Siguiente, por favor. Ahora, si tuviéramos que hablar de los factores que tienen que ver con la enfermedad, hay, digamos, un grupo, todos son importantes, pero aquí, digamos, los que tienen un poco más de peso con respecto a los otros, son los que son secundarios a otro tipo de trastornos. En este caso, por ejemplo, el síndrome de Cushing, hay casos de acromegalia, cromocitomas, glucagonoma, hipertiroidismo y insulinoma. Ahora, en cuanto a otros secundarios tenemos sobre todo la obesidad visceral, casos de estrés, uremia, hiperglucemia, esto por resistencia leve observada en diabetes tipo 1, enfermedades hepáticas, trastornos citogenéticos, trastornos neuromusculares y lipodistrofia. En la diapositiva tenemos unas flechitas que nos están hablando de factores genéticos que van a ser positivos. Tenemos el envejecimiento, el estilo de vida sedentario y la obesidad abdominal visceral, que ya se las había mencionado en secundarios a otros trastornos. Ahora, en el estilo de vida sedentario tenemos que la resistencia a la insulina va a causar una hiperglucemia sostenida.
Entonces, usualmente vamos a tener resistencia de los tejidos a nuestra insulina, lo que va, bueno, causado por una alteración de la respuesta de células beta a la glucosa. Esto nos ocasionaría una hiperglucemia que va a ser gradual y que no va a presentar sintomatología inicial, pero que sí nos puede llevar a complicaciones micro y macrovasculares. La siguiente, por favor. Ok, hablando un poco de la fisiopatología, son varios factores a tomar en cuenta. Comenzaríamos con la obesidad en diabetes mellitus tipo 2. La adiposidad excesiva va a ser igual a la resistencia de la insulina. Ahora, entre un 60 y 80% de norteamericanos, europeos o africanos van a contar con obesidad. En el caso de indios Pima o isleños del Pacífico, de Nauru o Samoa, el 100% de su población va a ser obesa. Ahora, si nos fuéramos un poquito más hacia Oriente, chinos y japoneses solo van a contener el 30% de su población con obesidad. Esto pues igual, por dieta, ¿sale? No todos van a presentar distribución abdominal y es muy importante tomar en cuenta la proporción índice cintura-cadera porque esto aumenta o digamos que nos va a llevar una medida acerca de qué tan obesa está una persona. Ahora, en el caso de resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2, encontramos que hay una disminución de la respuesta de los tejidos a la insulina, ¿vale? Podemos hacer una evaluación directa o una evaluación indirecta. La directa, pues se va a hacer con la hemoglobina glucosilada o la indirecta, que es con la glucosa capilar. Ahora, aunque nuestro tejido adiposo va a eliminar una pequeña fracción de glucosa, pues digamos que siempre va a haber anormalidades de los receptores insulínicos. Es decir, esto se va a dar por concentración o por afinidad. La obesidad, el aumento en la ingesta de carbohidratos y la sobreinsulinización exógena son factores que van a contribuir a la resistencia a nuestra insulina en este tipo de diabetes. La siguiente. Ok. Hablando un poco de adiposinas. Ok, hay una afectación en la sensibilidad insulínica de otros tejidos. Va a haber una inhibición del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 6, de la leptinomresistina y de otras, ¿vale? Entonces va a existir una potenciación de adiponectina y los niveles de almacenamiento de grasa y señalización insulínica van a ser iguales a los de producción y secreción. Las vías intracelulares de señalización, como son la proteína tirosina fosfatasa, potencia, la proteína SOX y la serina treonina sinasa, van a funcionar como inhibidores. En el caso de los ácidos grasos libres y del almacenamiento ectópico de lípidos, va a existir la liberación por parte de los adipocitos viscerales, aunque también va a existir una oxidación de ácidos grasos por músculos y por otros tejidos, lo que va a inhibir la glucólisis y va a disminuir la utilización de nuestra glucosa. Aunque la variación de almacenamiento de lípidos se va a llevar a cabo en músculos, hígado y células beta. Otro factor a tomar en cuenta también va a ser la inflamación, en donde los macrófagos y linfocitos van a liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, óxido nítrico y otros que van a disminuir nuestra sensibilidad y que nos van a provocar un estado crónico de inflamación y resistencia insulínica local. Va a haber una actividad del PPAR, que va a provocar efectos benéficos. La siguiente, por favor. Ok. Ahora, hablando de los defectos que tienen las células beta en la diabetes tipo 2, vamos a encontrar que la mayor parte de las personas que cuenten o que tengan resistencia insulínica no necesariamente tienen que tener diabetes, ¿sale? Entonces, las células beta van a compensar, digamos esto, con una producción y una secreción en aumento de insulina. Sin embargo, después va a venir una disminución en la secreción de la misma en una primera fase y va a haber un aumento en la secreción de insulina que va a estar estimulada por la glucosa. Posterior a eso, tenemos que la obesidad va a ser igual a una hiperplasia de las células beta, ¿vale? Entonces, obesidad, deposición ectópica de grasas en los islotes pancreáticos, inflamación local
y las adipocinas, o sea, las citocinas inflamatorias, van a ser igual a acelerar la pérdida de células beta. En el caso de síndrome metabólico, tenemos que los pacientes con obesidad visceral y resistencia a la insulina van a presentar cuadros de hiperglucemia que son iguales a hiperinsulinemia, dislipidemias, hipertensiones, que pueden desencadenar enfermedades arteriales, enfermedades en arterias coronarias y embolias. Hay un aumento en los niveles de insulina que van a estimular la proliferación de células endoteliales y el músculo lisovascular y pueden provocar aterosclerosis. Hablando del síndrome metabólico, recordemos que si se cumplen 3 de los 5 criterios, se puede diagnosticar diabetes. ¿Cuáles son esos 5 criterios? Intolerancia a la glucosa, hipertensión o una obesidad central, algún caso de dislipidemia heterogénica y un estado protrombótico y proinflamatorio. Ok, el cuadro clínico. El cuadro clínico de nuestra diabetes tipo 2, bueno, se divide en signos y síntomas. En los síntomas vamos a encontrar que nuestro paciente va a estar asintomático cuando inicia la enfermedad. Puede presentar infecciones cutáneas crónicas, algún tipo de prurito generalizado, en el caso de las mujeres, candidiasis vaginal, en el caso de los hombres, erupción plúrica en el prepucio. Son pacientes que tienen poliuria, tienen sed, visión borrosa, sufren de parestesias o se sienten muy fatigados. En cuanto a los signos, encontramos que son pacientes que presentan glucosuria, algún tipo de hiperglucemia en los análisis clínicos de rutina. Nosotros los vamos a encontrar hiperglucémicos, por lo regular son obesos o tienen algún tipo de tienen sobrepeso, perdón. La distribución centrípeta de la grasa va a ser de forma androide. Van a cumplir los requisitos del síndrome metabólico, recordemos 3 de 5, van a presentar acantosis nigricans, sobre todo en muslos y cuello. Vamos a tener casos de hipertensión, xantomas eruptivos en la superficie flexora de las extremidades y nalgas, que ya les había explicado Marcos que era un xantoma, y una lipidemia retiniana causada por una hiperkilomicronemia. La siguiente, por favor. Ok. Para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2, se comienza con un cuestionario FINDRISC, que es, digamos, un tamizaje de detección, en donde si encontramos un puntaje mayor a 9 y una glucosa en ayuno mayor a 100 miligramos sobre decilitro, más una determinación de hemoglobina glucosilada, donde existe un valor mayor a 6.5, pues puede confirmar el diagnóstico. Digamos que si da positivo alguna prueba de tamizaje, la glucemia plasmática en ayunas se encuentra entre 100 y 125, pues se predicen complicaciones micro y macrovasculares. Ahora, también se realiza la prueba o la curva de tolerancia a la glucosa, en donde se cargan 75 gramos de la misma, se hace la toma a 2 horas posteriores y se encuentra un valor mayor a 200 miligramos sobre decilitro que confirma el diagnóstico. Ahora, en la parte de arriba tenemos un cuadro que son los criterios para el diagnóstico de diabetes según la ADA, y encontramos que la glucosa plasmática en ayunos mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro o de 7 miliosmoles por litro nos puede ayudar con el diagnóstico. Se define ayuno como no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas. Ahora, si la glucosa plasmática a las 2 horas es mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro o 11.1 miliosmoles sobre litro, pues puede ayudarnos también en el diagnóstico. Ahora, la prueba debe ser realizada, como ya se les mencionó abajo, con una carga de 75 gramos de glucosa que era disuelta en agua. La hemoglobina glucosilada tiene que tener un porcentaje mayor o igual a 6.5 o 48 miliosmoles sobre mol. Dice que esta prueba debe realizarse en laboratorios que estén certificados de acuerdo con los estándares y pues pacientes que tengan síntomas clásicos de hiperglicemia o alguna crisis hiperglucémica y que tengan a los que se les encuentre una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Doctor, ¿sigo o...? Son las 10. Ajá, es que ya son las 10. Sí, tienen clase. Bueno, mañana es jueves, ¿vale? Mañana terminamos la clase. El examen lo vamos a hacer el martes 9 de la noche. ¿El martes? 9 de la noche. Va, ya está.
¿Sale? Órale. Quiero que terminen ustedes para que yo empiece a darles un resumen de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Sale? Obviamente las guías y los tratamientos que manejó Emiliano son del 2011. Hay otro tipo de insulina ya